Segunda parte de Gladys en Éxitos. Igual seguimos transmitiendo para Caracas, para Puerto Ordaz, Maracay, Maracaibo, Mérida, Acarigua, Araure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Valencia, Cabimas, Valera, Barquisimeto a través de Circuito Éxitos. Nos pueden escuchar además por YouTube Circuito Éxitos, por www.exitosfm.com, por @Circuito Éxitos en Twitter, en Instagram. Y mis cuentas personales son @Rodríguez Gladys Twitter, @Rodríguez_Gladys Instagram. Y vamos con la cara y sello de la economía. Gladys en Éxitos. Y en esta segunda parte de Gladys en Éxitos tenemos a Dani Bajar, economista de Brookings Institution en Washington. Con él queremos revisar esta información que además ha compartido el Banco Interamericano de Desarrollo. Está proyectando un deterioro económico significativo en América Latina, pero advierte además que Venezuela tiene una contracción tan profunda como si fuese una guerra, pero sin una guerra, ¿no? Ahora, por ejemplo, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y esto lo leo de Reuters, Luis Alberto Moreno, dijo que hablar de Venezuela no es hablar de Haití, que no lo es, al destacar que nuestro país, por supuesto, cuenta con una vasta infraestructura deteriorada, pero la tenemos, una vasta infraestructura vial y de energía, que por supuesto requiere de ingentes inversiones para su recuperación, lo cual no está ocurriendo. Pero dentro de este escenario, conversamos con quien es especialista en el tema sobre nuestra realidad y qué tanto podemos lograr a mediano plazo en esa urgente atención del tema económico, particularmente en Venezuela. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Gracias, Gladys. Buenas tardes. ¿Cómo fíjate. estamos de acuerdo con la pandemia, además que se nos suma a la crisis nacional? Sí, el informe del BID, por un lado son noticias escalofriantes, por otro lado no son noticias. Obviamente sin subestimar lo importante del mensaje, pero sí esperamos una contracción importantísima en América Latina, quizás peor que en otros países, porque América Latina, entre las muchas características que tiene, se caracteriza también por tener mercados informales muy grandes. Compañías pequeñas que, ¿sabes?, trabajan en su día a día con empleados que no tienen un contrato formal. Es parte del día a día latinoamericano, lamentablemente. Y estas compañías, que a veces ni siquiera son compañías, sino tal vez una familia trabajando juntos, una sola persona, son las más afectadas primero en este tipo de crisis, ¿no? Porque dejan de la poca actividad económica que tenían, se reduce casi a cero, y al mismo tiempo no tienen suficiente efectivo, digamos, para sobrevivir un tiempo tan largo. Entonces, eso yo creo que en parte es lo que distingue quizás América Latina de los demás países pasando por esta crisis. Y en el caso venezolano, obviamente, ya entrábamos con una recesión, para ponerle un nombre no muy drástico, pero un colapso económico, creo que es la mejor manera de decirlo, un colapso humanitario, que entiendo que las estimaciones es que el PIB de Venezuela, el Producto Interno Bruto, se ha reducido por más de 80%, 85% creo que era el número. Esto es una cifra, o sea, absurdamente grande, ¿no? Entonces, si la gente entiende qué implica. Esto Yo quiero implica que lo Venezuela, traduzcas, por favor, Dani, sí, exacto, tradúcelo al lenguaje coloquial, ponle un ejemplo de lo que significa esto, porque bueno, sin duda es una cifra espeluznante, pero esto traducido a la realidad, ¿qué significa? esto significa que, como los economistas miden el PIB, el Producto Interno Bruto, es básicamente todo lo que produce un país. Todo, desde los vasos hasta las mesas, hasta los carros, hasta los servicios, hasta el petróleo. Y eso significa que Venezuela hoy produce 85% menos, o sea, casi nada, de lo que producía hace 5 o 6 años, antes que empezara este colapso. La economía venezolana, si la comparas como hace todo lo que producía hace 5 o 6 años, es otra completamente diferente. O sea, produce un 15% de lo que producía hace 5 años, ¿no? Imagínense que lo que significa eso para una persona si hoy en día su sueldo es 15% de lo que era hace 5 años. O para una compañía que
produce o exporta 15% de lo que hacían hace 5 o 6 años. Esto a nivel del país. O sea, esta figura explica el colapso humanitario, el colapso económico. Por eso no hay comida, no se produce comida, no se puede importar. Bueno, y todo lo que lamentablemente ya Porque sabemos del además día a requiere día. esto, buena parte del país, Dani, requiere de importaciones. Y encima con lo de las sanciones también hay ahora más limitaciones y bueno, se genera todavía una crisis más aguda, ¿no? Pero somos Claro, y unos absolutos esto, dependientes. somos absolutos dependientes y yo creo que es importante mencionar que esa dependencia es producto de las políticas económicas, si se le pueden llamar políticas, del chavismo desde hace 20 años. O sea, no empezó ayer, no empezó con las sanciones, no empezó con Maduro, empezó con Chávez hace 20 años, cuando ellos le pusieron más y más trabas al sector privado y con un barril del petróleo a más de $100, Venezuela pudo por mucho tiempo básicamente sustituir toda la producción nacional de todo, desde botellas hasta carros, hasta todo lo que te puedas imaginar, con importaciones. En el momento en que dejan de fluir los dólares porque el precio del petróleo baja drásticamente, no hay dólares para importar y por eso es que vimos y se sigue viendo que no hay medicinas, no hay alimentos, etcétera, etcétera. O sea que tienes toda la razón, es dependencia de importaciones que hoy en día es más difícil, pero que fue parte, es el resultado de una crisis manufacturada. Y encima con los mejores, como nunca antes, ingresos petroleros, con lo que se pudo haber más bien fortalecido nuestro aparato productivo y haber crecido en otras áreas que no fuese exclusivamente el petróleo. O sea, pudimos haber tenido hoy día, luego de 20 años o menos, pero pudimos haber tenido un país mucho más sólido e independiente y autónomo, ¿no? Totalmente, porque todo ese ingreso petrolero que fue absurdamente grande, o sea, fue el boom petrolero más largo y más alto que ha tenido Venezuela definitivamente en su historia moderna, no se invirtió, se usó todo en consumo, se usó todo en importaciones. El consumo es muy importante, o sea, no estoy subestimando el hecho que, sobre todo para las personas más necesitadas, es importante eh, o sea, ofrecer, o sea, ayudarlos a consumir más, digamos, porque esa es la esencia la esencia de la pobreza es no tener suficiente para consumir, pero al mismo tiempo hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en educación, etcétera, 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 porque cuando se baja la marea, cuando bajan los precios del petróleo, entonces no se puede seguir Ah, consumiendo y por eso preparado, vemos que el número de claro. pobres, la pobreza en Venezuela, según las cifras en COVID, se duplicó. Estamos ahorita en 9 de cada 10 venezolanos son pobres, según las medidas del COVID, cuando hace 10 años aproximadamente era menos de la mitad, 4.5 de cada 10 personas aproximadamente. Ahora, yo también quería, Dani, contigo, vamos a hacer una pausa y al regreso me gustaría este otro lado de la historia, porque de hecho, así como advirtieron que los del Banco Interamericano de Desarrollo, que va a haber un deterioro económico importante para América Latina y particularmente Venezuela peor, con una contracción tan profunda sin una guerra, me quiero quedar con esta frase y al regreso tu apreciación sobre qué podríamos hacer. Dice el presidente del BID, no hay en la historia de la humanidad un país que haya tenido un nivel de contracción tan profundo como el de Venezuela sin haber tenido una guerra o un enorme desastre natural, o los dos. No hay una coyuntura igual a la destrucción de valor que se ha dado en Venezuela. Pero también dijo, esta destrucción de valor que hay es gigante, pero no es menos cierto que Venezuela tiene un punto desde donde volverse a parar. Yo quisiera que habláramos al regreso de ese, bueno, ese ángulo que es interesante, si se hicieran las cosas bien, pero ¿qué habría que hacer? Me lo comentas por favor al regreso. Gladys en Éxitos. Periodismo responsable. Como hábito de vida. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Segunda parte de conversación con Dani Bajar, economista de Brookings Institution en Washington, revisando las declaraciones del Banco Interamericano de Desarrollo y su proyección para América Latina, económicamente hablando. Venezuela, bueno, muy mal parada, obviamente, en este informe, pero además dejábamos el comentario que hizo el presidente del BID sobre, sin duda, que es una situación crítica para Venezuela, que estamos en una situación similar a la de un país en guerra o con un enorme desastre natural o con los dos, pero igual, a pesar de tenemos puntos por donde, digamos, o de donde aferrarnos para pararnos nuevamente. ¿Cuáles podrían ser esos puntos?
y además qué se debería hacer para lograr que Venezuela se reactive. Bueno, es una pregunta muy buena, muy compleja, obviamente. Yo creo que lo que se refiere el presidente Moreno del BID es que Venezuela fue un país que durante la década de los 50, 60, 70 y más aún, hasta los 80 quizás, invirtió buena parte de su patrimonio en infraestructura, una infraestructura que en su momento era de las mejores del mundo. Infraestructura me refiero puertos, aeropuertos, autopistas, inclusive colegios, la infraestructura eléctrica, etcétera, etcétera. Eso obviamente se ha deteriorado. Cuando pensamos de infraestructura eléctrica, yo no sé qué tan lejos estamos de Haití, ¿no? Con todos los apagones que hay. Yo creo que lo que quiso decir Moreno es un mensaje de optimismo, que no estamos en el punto cero. O sea, tal vez el punto de comparación de una caída tan fuerte en el PIB es Liberia, un país en África que pasó por una guerra civil espantosa, donde el PIB, el Producto Interno Bruto del país, se redujo por 90%. Pero en esa guerra también se destruye toda la infraestructura que tiene el país, básicamente. Y en Venezuela, esta caída, esta crisis humanitaria, este colapso tan grande no fue creado por una guerra, lo que es más sorprendente aún, pero fue creado por políticas erróneas, para decirlo de manera respetuosa. Y, digamos, todavía existe las bases de esa infraestructura que Venezuela usó para crecer en el siglo anterior. Claro. Y creo que con inversión correcta, con políticas correctas, digamos, se puede aprovechar esas bases para inversiones futuras que permitan darle el soporte a la economía venezolana que necesita para crecer, para diversificarse, para depender menos del petróleo en el futuro, etcétera, etcétera. Bueno, y a todas estas, de acuerdo a cómo vamos, no hay ningún tipo de demostración de interés a hacer ese tipo de, o asumir políticas correctas que permitan recuperar esa infraestructura, ¿correcto? O sea, seguimos en la misma situación y uno se pregunta qué tanto más puede aguantar un país así. Estamos en una crisis profunda, la gente pide, obviamente, cambio, porque, bueno, la crisis se siente en cada uno de los hogares, desde todo punto de vista. Entonces, uno dice, ¿cuánto más? Por Dios, ya son varios años en esta historia y se sigue profundizando. Sí, ojalá yo tuviese la respuesta. Lamentablemente, Sí, o sea, tienes razón, la situación obviamente es desesperante. No se ve ninguna muestra de querer o de poder, ni de siquiera rectificación. rectificar, ayudar. Venezuela también, hay que recordar, está aislada de los mercados financieros globales antes de las sanciones, por cierto. ¿Qué significa esto? Que para invertir en infraestructura, los países generalmente piden prestado de los mercados globales, y como esas inversiones tienen una tasa de retorno importante, es decir, invirtiendo ese dinero en infraestructura, uno va a poder repagar esa deuda en el futuro. Venezuela explotó tanto, o digamos, la palabra correcta es exageró tanto su deuda externa, que Venezuela quedó completamente aislada de los mercados financieros. Entonces, ni que quisieran, realmente pudiesen pedir dinero prestado para poder invertir en el sector eléctrico que tanto hace falta, en el sector petróleo que tanto hace falta, en los colegios que tanto hace falta. Estamos en una situación muy, muy, muy crítica, un callejón sin salida, aparentemente. Salvo que, Dani, te pregunto, estamos hablando con Dani Bajare, economista del Brookings Institution en Washington, si hubiese una voluntad política de cambio y un compromiso definitivamente, ¿no? Bueno, sentar las bases de un sistema democrático que el mundo y la comunidad internacional está presionando para que ocurra. Si eso existiera, podría haber ese auxilio económico, habría disposición. Seguramente. Va a ser un camino difícil, pero sí, tiene que haber un compromiso importante de que hay un gobierno que está dispuesto a usar los recursos para el bien del pueblo y para el desarrollo de las comunidades en Venezuela. Va a ser un camino largo, un camino difícil, pero sí, efectivamente, cuando llegue ese momento, Venezuela, las primeras llamadas de teléfono que tendrá que hacer son a lugares como el Banco Mundial, al BID, al Fondo Interamericano, el Fondo Monetario Internacional, para buscar paquetes de ayuda que le permitan reactivar la economía otra vez, en un proceso muy lento, muy doloroso, pero sí, Sí. eso efectivamente se puede hacer.
es un camino difícil porque además tenemos una deuda gigante. Entonces uno se pregunta, tienes que buscar ese auxilio, vas a generar más deuda, más compromisos en el tiempo de pago, pero tienes una que vienes arrastrando que es gigante. Entonces uno se pregunta cómo puedes ordenar la economía para que cumplas con todo, o puedas cumplir con todo. Y en cuánto Claro, tiempo. y cuando pasa, es una excelente pregunta, y cuando pasan esos episodios, digamos que ya un país, para decirlo coloquialmente, se pone las pilas y dice, vamos a tener que arreglar este desastre donde estamos, y hacen la llamada al Fondo Monetario y hacen la llamada al Banco Mundial, eso también genera una conversación con aquellas instituciones o personas a las cuales Venezuela les debe dinero, y decirle, mira, tenemos que negociar. O sea, yo no te voy a poder pagar en los próximos 5 años, te voy a pagar en los próximos 30 años y te voy a pagar la mitad de lo que me prestaste. O sea, eso es todo lo que se llama la reestructuración de la deuda. Dije esos números por decirlos, ¿no? Obviamente es una Claro, conversación más complicada, pero va a tener que haber sí o sí una reestructuración de la deuda. Y, digamos, en realidad no nos debemos sentir mal por aquellos que no se les va a pagar su deuda completa, porque ellos sabían en qué negocio se estaba metiendo. Ellos sabían que le estaban prestando dinero a un país sumamente endeudado y un país que no cuestionado. es sumamente riesgoso, y que, entre otras cosas, por cierto, no todos esos acuerdos pasaron por la Asamblea Nacional, que es un Que rol, era digamos, obligatorio. es obligatorio, claro. Claro. Ahora, dentro de la dinámica que vemos actualmente en Venezuela, porque estamos en esa crisis, la gente lo percibe, la gente, bueno, eso pide, reclama cambio urgente, pero vemos que la gente busca subsistir, busca las maneras, los mecanismos. De acuerdo al análisis que has hecho como economista de nuestro país, ¿dónde crees tú que está en este momento el principal salvavidas de los venezolanos bueno, que de una u otra forma siguen, ¿no? Y buscando evidentemente lo esencial como es la comida, tener algo de ingresos para mantener medianamente, ¿no? Lo básico en la casa, pero ¿de dónde crees que la gente ahorita en este momento puede estar echando mano y utilizando como salvavidas? Mira, es una pregunta, otra es muy buena, y yo pienso que los venezolanos van a quedar en la historia como este pueblo que no se rindió, ¿no? O sea, tal vez aquí dejo los números y los análisis de lado, y yo pienso que lo que está pasando al pueblo venezolano es tan difícil, y siguen ahí buscando la manera de sobrevivir en su día a día, inventándose maneras de hacerlo, con todas las dificultades que existen, con toda la represión que existe. No creo que la ciencia lo pueda explicar, pero evidentemente los venezolanos están buscando, inventándose donde no hay. Hay un factor importante que ha pasado en los últimos años, que son las remesas, porque muchas familias venezolanas tienen, para no decir la gran mayoría o todas, tienen algún familiar que se haya ido a otro país. Me atrevería a decir que casi que todas. Y las remesas a Venezuela han aumentado de manera drástica. Las remesas son el dinero o los productos que tus familiares en el exterior te mandan. Y eso obviamente creo que ha sido una parte fundamental que le ha permitido al venezolano eh, sobrevivir. Sí, pero también como advierten los especialistas, ¿no? Que ahora con esta pandemia, por supuesto, ya la crisis es general y esa fuente de apoyo quizás puede también afectarse y en consecuencia afectar a quienes hoy cuentan con ese auxilio de familiares que están afuera. Nada fácil el panorama y por eso lo advierte el Banco Interamericano de Desarrollo y te hemos tenido en el programa hoy para revisarlo justamente, pero sin duda que Venezuela es un caso de estudio desde todo punto de vista. Gracias, Dani. Dani Bajar, economista del Brookings Institution en Washington. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Encantado, Gladys.